El mono sigue las reglas que le enseñaron, pero esas mismas reglas lo mantienen pobre. Es un entrenamiento silencioso que miles repiten sin darse cuenta. Hoy descubrirás cómo escapar de la trampa invisible del dinero. Permíteme hacerte una pregunta que rara vez se formula en las aulas o en las conversaciones familiares. ¿Qué aprendiste sobre el dinero durante tus años de formación? Si haces una pausa y reflexionas, quizás notes algo inquietante. Existe todo un sistema a nuestro alrededor, una arquitectura social y económica que, de una manera sutil pero increíblemente efectiva, parece diseñada para mantenernos en la oscuridad, sin información práctica y funcional sobre cómo manejar nuestras finanzas personales. Piénsalo con detenimiento. Los bancos no solo prosperan, sino que celebran cuando te sumerges en un mar de deudas, cuando cada compra se convierte en un compromiso a largo plazo, con intereses que se acumulan como una bola de nieve descendiendo por una montaña. Las empresas gigantes, con sus ejércitos de publicistas y psicólogos del consumo, se entusiasman y alcanzan sus metas trimestrales cuando cedes al impulso del momento, cuando gastas por una emoción fugaz en lugar de una necesidad real. Y los gobiernos, a su manera, recaudan más eficientemente cuando tus ingresos dependen exclusivamente de un empleo formal, de un salario predecible, sin que explores el vasto y fértil territorio de la inversión o el emprendimiento. El resultado de este diseño, de este entrenamiento silencioso, es una trampa perfectamente aceitada. Quien no comprende las reglas de este juego, quien juega sin conocer la estrategia, termina inevitablemente atrapado en un ciclo infinito y agotador. Un ciclo de cuotas mensuales que parecen no tener fin, de intereses absurdos que devoran una porción significativa de tu esfuerzo, y de una carrera constante, la famosa carrera de la rata, por pagar cuentas que nunca, jamás terminan de llegar. Es un laberinto diseñado para mantenerte corriendo, pero sin avanzar realmente hacia la libertad. Por eso, hoy no solo quiero hablar, quiero desmenuzar, exponer y analizar cómo la falta de educación financiera se ha convertido en una epidemia silenciosa, una enfermedad que afecta a millones sin que siquiera sepan que la padecen. Quiero que veas con claridad cristalina cómo este desconocimiento impacta directamente en cada aspecto de tu vida, desde tus sueños más grandes hasta tu tranquilidad diaria. Y lo que es más importante, te mostraré lo que puedes hacer, los pasos concretos y accionables que puedes tomar desde hoy mismo para romper ese ciclo, para desmantelar la jaula y conquistar por fin una mayor libertad y una seguridad financiera real y duradera. La dimensión de este problema es colosal, porque el dinero, nos guste o no, es como el aire que respiramos en la sociedad moderna. Está presente absolutamente en todo. Cada decisión, cada acción, cada plan está de alguna manera tocado por el factor financiero. La alimentación que pones en tu mesa, el techo que te cobija por la noche, el transporte que te lleva a tu trabajo, la salud que te permite vivir plenamente, el ocio que te da alegría y descanso. Todo, sin excepción, tiene un componente monetario. Aún así, a pesar de su omnipresencia y su importancia crítica, casi nadie nos enseña a administrarlo de forma inteligente. Es una de las paradojas más grandes de nuestra educación formal. No es una mera coincidencia, no es fruto del azar, que una vasta porción de la población mundial viva con el peso de las deudas sobre sus hombros, y que muchísimos individuos y familias no tengan siquiera una pequeña reserva de emergencia, un colchón financiero para afrontar los imprevistos que la vida, inevitablemente, nos presenta.
Y cuando llega el momento que debería ser de descanso y recompensa, el momento de dejar de trabajar, la situación se complica aún más, volviéndose trágica para muchos. Una cantidad abrumadora de personas llega a la edad de jubilación sin las condiciones mínimas para mantener su propio nivel de vida, para vivir con dignidad, incluso después de haber dedicado décadas enteras de su vida al esfuerzo y al trabajo duro. Y lo más doloroso de esta realidad es que esto no sucede porque esas personas hayan sido perezosas o porque hayan gastado su dinero sin pensar de manera frívola. En la gran mayoría de los casos, sucede simple y llanamente porque nunca tuvieron acceso al conocimiento correcto. Nadie les mostró el mapa. Falta quien muestre el camino, quien enseñe con paciencia y claridad los principios para hacer que el dinero trabaje a tu favor y no en tu contra. El problema fundamental es que pasamos años, una década o más, en un sistema educativo que nos obliga a memorizar fórmulas matemáticas complejas, nombres de ríos lejanos que nunca visitaremos y fechas exactas de guerras pasadas, pero que rara vez o nunca nos enseña conceptos tan vitales como la inflación, la pérdida del poder adquisitivo o las estrategias básicas para invertir y construir un futuro más seguro. Si alguna vez tuviste la suerte de tener una clase de economía o finanzas en la escuela, es muy probable que haya sido teórica y abstracta, que nadie te haya explicado de forma práctica cómo calcular cuánto necesitas ahorrar cada mes para alcanzar un objetivo tangible, como la entrada de una casa o la educación de tus hijos. O, más crucial aún, cómo evitar caer en las trámpicas y seductoras trampas de las tarjetas de crédito que prometen gratificación instantánea a cambio de un futuro hipotecado. El resultado de esta omisión sistémica es que los errores financieros se repiten como un eco trágico de generación en generación. Los hijos aprenden los hábitos de sus padres, y mucha gente ni siquiera se da cuenta de que está atrapada en este ciclo. Creen que vivir al día, con deudas y sin ahorros, es simplemente la forma en que son las cosas. Para entender por qué la educación financiera es un superpoder, una herramienta tan potente para cambiar tu destino, es absolutamente necesario comprender uno de sus conceptos más básicos y, a la vez, más destructivos si se ignora: la inflación. Imagina por un momento que tienes $10,000 guardados en casa, debajo del colchón o simplemente detenidos en tu cuenta corriente. A primera vista, parece genial, te sientes seguro viendo esa cifra en tu cuenta. Pero aquí es donde el enemigo silencioso entra en acción. Si la inflación anual en tu país es del 6%, lo que significa que el costo de vida general ha aumentado en esa proporción, aquello que el año pasado costaba $1,000 pasará a costar $1,060 este año. Si tu dinero, esos $10,000, se quedó parado, inmóvil, acaba de perder valor. Aunque el número en el extracto bancario sea exactamente el mismo, el poder de compra de ese dinero ha disminuido. Ahora, con la misma cantidad, compras menos cosas. Tu dinero se ha encogido sin que te dieras cuenta. Tal vez pienses, ¿y si lo dejo en la cuenta de ahorros del banco? Sí, es marginalmente mejor que dejarlo completamente inmóvil debajo del colchón. Pero en la mayoría de los casos, aún así estás perdiendo la batalla. Si esa cuenta de ahorros te ofrece un rendimiento del 4% en el año, tus $1,000 se convertirían en 1,040. Suena bien, pero recuerda que los precios ya están en 1,060. Sigues perdiendo poder adquisitivo. Sigues siendo un poco más pobre cada día que pasa, aunque creas que estás ahorrando. Mientras tanto, los bancos, esas instituciones que te pagan ese pequeño interés, usan tu dinero, el dinero que tú depositaste, para prestarlo a otras personas a intereses mucho más altos, del 10, 20 o incluso 30%.
ganan una fortuna con tu capital y a ti te devuelven solo una fracción minúscula de esas ganancias. Es el negocio perfecto para ellos. Ahora, llevemos esto a una escala mayor para que veas el impacto a lo largo del tiempo. Imagina que con mucho esfuerzo y disciplina logras ahorrar $600 cada mes durante 20 años. Veamos dos escenarios posibles, dos caminos que puede tomar el mono de nuestra fábula. En el primer escenario, el del mono entrenado para ser precavido pero ignorante, si dejas todo ese dinero simplemente detenido o en una cuenta que no supera la inflación, habrás acumulado una suma considerable, unos $144,000. Pero aquí viene el golpe de la realidad. Con una inflación promedio del 8% anual durante esos 20 años, el valor real de ese dinero, su poder de compra, equivaldría hoy a poco más de $30,000. 20 años de esfuerzo para un resultado tan mermado. Es descorazonador. En el segundo escenario, el del mono que decidió liberarse y aprender, si inviertes esos mismos $600 al mes y consigues una rentabilidad promedio del 14% anual, algo totalmente alcanzable con una estrategia de inversión bien diversificada a largo plazo, el valor bruto al final de ese mismo periodo podría llegar a unos asombrosos $696,000. Incluso si descontamos la misma inflación del 8% de esa cifra final, eso representaría aproximadamente $149,000 en valor real de hoy. La diferencia no es pequeña, es abismal. Es la diferencia entre una jubilación precaria y una vida de comodidad y libertad. Y esa diferencia monumental existe solo por una decisión: la decisión de aprender a invertir en lugar de dejar que el dinero pierda valor pasivamente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no aprendemos esto desde temprana edad? La respuesta es compleja y multifacética. El modelo tradicional de educación, que muchos de nuestros sistemas todavía siguen, fue estructurado en gran parte durante la era industrial para formar trabajadores eficientes, personas que siguieran órdenes, cumplieran horarios y fueran piezas productivas en un engranaje mayor. No fue diseñado para fomentar la autonomía financiera, el pensamiento crítico sobre el dinero o el espíritu emprendedor. Además, y no podemos ser ingenuos al respecto, hay poderosos intereses económicos de por medio. Si toda la población supiera cómo invertir de manera inteligente, cómo consumir de forma consciente y planificada, y cómo evitar las deudas innecesarias, los modelos de negocio de muchos bancos y grandes corporaciones se verían seriamente afectados. Sus ganancias disminuirían drásticamente. Mantener a la mayoría de la población desinformada, financieramente hablando, termina siendo extremadamente conveniente y rentable para ciertos sectores de la economía. La educación financiera, sin embargo, va mucho más allá de los números y las fórmulas. Se trata fundamentalmente de comportamiento, de la psicología del dinero, de construir hábitos saludables, de desarrollar estrategias de inversión a largo plazo y de aprender a proteger el patrimonio que tanto te cuesta construir. Pero, como nada de esto forma parte del currículum escolar estándar, la gran mayoría de las personas aprenden la práctica, a través del ensayo y el error. Y en el mundo de las finanzas, los errores suelen salir muy caros. Este desconocimiento generalizado es el combustible que alimenta lo que llamamos la carrera de la rata. Ese ciclo interminable y desmoralizador de trabajar para recibir un pago, usar ese pago para cubrir cuentas y deudas, a menudo pidiendo más préstamos para llegar a fin de mes, gastar casi todo lo que queda y terminar el mes sin nada o casi nada para invertir en el futuro. El ciclo se repite mes tras mes, año tras año, hasta que la persona se da cuenta, si es que llega a hacerlo, de que sin un cambio fundamental de mentalidad, nunca saldrá de este laberinto. Entender cómo funciona el dinero
cómo protegerlo de la inflación y cómo multiplicarlo a través de la inversión no es un lujo para especialistas o millonarios, es una necesidad básica para cualquiera que desee conquistar la libertad y la seguridad en su futuro. Mucha gente pasa toda su vida pagando cuentas, siendo un excelente administrador de deudas, pero sin acumular nada de verdadero valor, sin construir activos que trabajen para ellos. Para romper este ciclo, para escapar de la rueda del hámster, el primer paso, el más crucial, es darse cuenta de que el ciclo existe, de que estás dentro de él. El segundo paso es cambiar radicalmente la forma en que manejas tu propio dinero. En lugar de seguir el guión tradicional de trabajar solo para gastar, la idea es adoptar una nueva filosofía: trabajar para invertir. Eso significa aplicar un principio simple pero revolucionario: pagarte a ti primero. Antes de pagar cualquier factura, antes de pensar en ocio o consumo, separas una parte fija de tus ingresos, ya sea el 10%, el 20% o el 30%, dependiendo de tu realidad, y la destinas a la inversión. No se trata de renunciar a vivir el presente, sino de dar prioridad a tu yo del futuro, a tu libertad. También existe una peligrosa ilusión, una creencia muy extendida de que ganar mucho dinero es sinónimo de estar seguro financieramente. Mucha gente cree que quien recibe un salario de $20,000 o $30,000 al mes es automáticamente rico y no tiene preocupaciones. Pero la realidad es tosuda y nos demuestra que incluso personas con salarios extraordinariamente altos pueden terminar ahogadas en deudas. Esto sucede por un fenómeno conocido como inflación del estilo de vida. El aumento de los ingresos casi siempre viene acompañado de un aumento aún mayor de los gastos. Conozco personalmente casos de profesionales de alto nivel, como médicos, ejecutivos y abogados, que al recibir un aumento o un bono significativo, inmediatamente compran casas más grandes, autos más caros y acumulan una serie de gastos fijos que consumen por completo su nuevo salario. Al final, incluso con un ingreso que la mayoría consideraría un sueño, viven al límite, a un solo despido de la catástrofe financiera. Esto demuestra de manera contundente que la seguridad financiera no proviene únicamente de cuánto se gana, sino principalmente de cuánto se conserva y cómo se invierte. La verdadera estabilidad, la verdadera riqueza, está en construir fuentes de ingresos pasivos. Ingresos que no dependan de tu tiempo ni de tu esfuerzo directo, ya sea a través del mercado financiero con dividendos de acciones, de los alquileres de bienes raíces, de los ingresos de negocios que funcionan sin tu presencia constante o de otras oportunidades de inversión. Y construir esto exige dos cosas que el sistema no fomenta: conocimiento y disciplina. El sistema, de hecho, parece funcionar mucho mejor cuando sigue siendo financieramente vulnerable. A los bancos les encantan los clientes que viven del crédito, pagando intereses altísimos que engordan sus balances. Las grandes empresas obtienen ganancias récord gracias a las compras impulsivas y al consumo excesivo que promueven con su publicidad. Y los gobiernos, a través de sus sistemas fiscales, recaudan más impuestos de quienes viven únicamente como asalariados. En muchos países, un trabajador formal puede llegar a pagar alrededor del 30% o más en impuestos sobre lo que gana, mientras que los inversionistas y emprendedores experimentados utilizan estrategias legales y sofisticadas para reducir, diferir o minimizar su carga tributaria. Quien no entiende de finanzas termina atrapado en el triple castigo: el endeudamiento constante, el consumo irracional y la pesada carga de los impuestos. Pero no sirve de nada solo quejarse del sistema. Lamentarse no cambia tu estado de cuenta. Lo que realmente cambia el juego, lo que te da el poder, es aprender cómo funciona ese sistema y usar sus propias reglas a tu favor. Si has llegado hasta este punto, es porque hay una llama en tu interior, un deseo de cambiar tu relación con el dinero.
Y para empezar ese viaje, existe un plan sencillo, un mapa de escape que puedes comenzar a seguir hoy mismo. Primer paso, la llave del autoconocimiento. Hacer un diagnóstico financiero. Anota, con un detalle casi obsesivo, todo lo que entra y todo lo que sale de tu cuenta durante un mes completo. Puedes usar una aplicación, una hoja de cálculo o incluso un simple cuaderno. Lo importante es que seas honesto. Este ejercicio te abrirá los ojos. Identificarás con precisión hacia dónde se está yendo tu dinero y descubrirás las fugas que están saboteando tu progreso. Segundo paso, la brújula de la intención. Definir metas claras y realistas. En lugar de abrumarte con un objetivo gigante como reunir $100,000, divídelo en etapas más pequeñas y manejables. Es como intentar comer una pizza entera de un solo bocado. Es imposible, pero lo haces rebanada por rebanada. Si tu meta es reunir $10,000 en un año, eso significa que necesitas ahorrar alrededor de $833 por mes o $27 por día. Cuando lo divides de esta manera, el objetivo deja de ser un sueño lejano y se convierte en una tarea diaria alcanzable. Pequeños cambios en tu día a día, que apenas notarás, pueden sumar una cantidad sorprendente. Cocinar en casa en lugar de comer fuera, llevar tu propio café en un termo en vez de comprarlo en la calle, cancelar esas suscripciones a servicios que no usas, optar por el transporte público cuando sea posible o cambiar salidas costosas por momentos de calidad en casa con amigos. Tercer paso, el motor de la multiplicación. Aprender a invertir. No tienes que convertirte en un experto de Wall Street de la noche a la mañana. Comienza con alternativas seguras y simples, como bonos del gobierno o certificados de depósito de bancos confiables, de preferencia con liquidez diaria, lo que significa que puedes acceder a tu dinero rápidamente si lo necesitas. A medida que ganes confianza y conocimiento, poco a poco puedes empezar a explorar opciones con mayor potencial de crecimiento, como fondos de inversión inmobiliaria que te pagan rentas mensuales, acciones de empresas sólidas, fondos cotizados o ETFs que te permiten diversificar con una sola compra, o incluso, si tu perfil de riesgo lo permite, una pequeña porción en criptomonedas. Cuarto paso. El escudo protector. Controlar el consumo aplicando la regla del 5. Es muy simple. Si no puedes pagar 5 veces el valor del artículo que deseas comprar al contado sin afectar tus finanzas esenciales, es porque realmente no es el momento adecuado para comprarlo. Esta regla tan sencilla actúa como un filtro poderoso que te evita caer en deudas innecesarias y en esas cuotas interminables que te roban la paz mental. Quinto paso. El arma secreta. Buscar conocimiento de forma proactiva. Hoy en día, la ignorancia es una elección. Existen innumerables canales de YouTube, libros, cursos en línea y podcasts dedicados a enseñar cómo manejar bien el dinero, muchos de ellos gratuitos. Dedica tiempo cada semana a aprender. Cuanto más aprendas, más fácil y natural será tomar buenas decisiones financieras. Y sexto paso, la automatización de la libertad. Programa tus finanzas para el éxito. Ten al menos 2 cuentas bancarias. Una para recibir tu salario y pagar todos tus gastos esenciales. Y otra separada que será tu cuenta sagrada, solo para ahorros e inversiones. Programa una transferencia automática de al menos el 10 o el 15% de tu salario a esa segunda cuenta, tan pronto como lo recibas. Y lo más importante, dentro de esa cuenta, elige una inversión que rinda más que la cuenta de ahorros tradicional, algo cercano al 100% del rendimiento de los certificados de depósito, algo que es común encontrar en los bancos digitales y que ofrezca liquidez diaria. Dentro de esa cuenta de inversión, divide el valor en 3 partes. Una parte para tu fondo de emergencia, que debe cubrir de 3 a 6 meses de tus gastos de vida. Otra para objetivos de corto y mediano plazo, como unas vacaciones o la entrada de un auto.
Y la tercera, para inversiones a largo plazo, pensando en tu jubilación. Y es así, con pasos simples, lógicos y consistentes, que dejas de vivir como un mono entrenado atrapado en una jaula de deudas y preocupaciones, y comienzas a construir tu propia selva de abundancia, tu verdadera libertad financiera. En resumen, alcanzar la estabilidad financiera no es un golpe de suerte, no es algo reservado para unos pocos elegidos. Es el resultado directo de decisiones conscientes y consistentes en el tiempo. Con disciplina, una visión clara a largo plazo y acciones prácticas en el presente, es absolutamente posible construir un futuro seguro y próspero. Un futuro donde el dinero trabaje para ti y no tú para él. Si esta fábula ha resonado contigo, si sientes que es el momento de tomar las riendas y dejar de seguir las reglas que te mantienen pobre, no esperes a mañana. Empieza hoy, incluso con el paso más pequeño. Recuerda siempre que la constancia es infinitamente más poderosa que la velocidad. No estás solo en esta jungla financiera. Aquí en Fábulas Financieras GT, cada historia es una herramienta. Cada lección es un paso hacia tu libertad. Si quieres seguir aprendiendo a dominar las reglas del dinero y construir la vida que mereces, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras fábulas. Únete a nuestra tribu de exploradores financieros que están rompiendo las cadenas. Nos vemos en la próxima aventura.